Hoy le damos vida a uno de los personajes más icónicos del anime, Piccolo, o el señor Piccolo, como bien le decimos en Latinoamérica, usando el estilo épico de Dragon Ball Legends. Lo primero, rápidamente, es hacer el boceto y delinearlo. Si quieres conocer algunos tips que aplico para delinear mejor, luego de finalizar este video, échale una mirada a este otro que te dejo aquí. Como dije antes, vamos a colorear bajo el estilo Legends. Esto implica que usaremos una mezcla de marcadores a base de alcohol para colorear uniformes rápidamente zonas amplias y lápices de color para los detalles, sombras y texturas propias de este estilazo. Colorear en este estilo significa usar colores mucho más saturados, sombras con transiciones abruptas, usamos mucho el color negro y cuando digo mucho es bastante, y brillos intensos, logrables a través del color blanco y otros tonos claros. Veamos con un ejemplo. Uso los lápices de color para crear esas sombras duras y texturizadas. Piensa en el contraste y la profundidad, y ve coloreando partes por partes. Mientras más pequeñas, mejor. Esto permite mayor atención al detalle. Fíjate aquí, en esta parte en que me encuentro en este momento. La aplicación del color negro va a permitir realzar las sombras y al mismo tiempo los brillos, dándole ese estilazo Legends, que como veremos más adelante, junto con el verde y las atenuaciones que hago con otros lápices de colores, van a permitir darle ese color característico de Piccolo y exaltarlo con este estilazo Legends. Por ejemplo, como verán más adelante, para el traje o túnica característica de Piccolo no solo se usa el morado, sino que se integran el azul para las zonas más oscuras y magenta para las luces, en rejuego obviamente con el negro y el blanco, que son los colores top o protagonistas, como puedes ver. Otra muestra inmediata es que para la capa y el turbante, la tela que habitualmente coloreamos de blanco y gris simple, usamos tonos fríos, o sea, una mezcla de gris, celeste y lila pálidos, para generar esa sensación de reflejo y textura Legends. El kit está en que el dibujo pueda brillar sin que solo usemos el blanco. Fíjate aquí como un poquito más despacio te muestro cómo voy usando el color negro para realzar esas zonas de sombra que luego con los demás colores y el rejuego de los colores más claros van a darle esa luz, ese brillo y ese carácter imponente del estilazo Legends. Para finalizar, vamos allanando el camino para un fondo negro explosivo que resalta el dibujo. ¿Pero por qué tanto negro? Bueno, si te fijas, esa abundancia del color negro es lo que permite que en el estilo Legends resalten los tonos púrpura y verde característicos del señor Piccolo. Y ahora sí, dibujantes, aquí está el resultado final. Espero que le haya gustado este speed draw al estilo Legends. Y si llegaste hasta aquí, déjame un comentario indicándome cuál personaje debería dibujar a continuación. Comparte el video si te ha gustado y si no, también compártelo. Y por último, deja tu like para otros dibujos bajo este estilazo Legends. Hasta la próxima, artistas dibujantes.